Buenas tardes a todos. Lo primero, sumarme igual que mis compañeros al ofrecimiento de participar en este Congreso Internacional sobre la DAO, que yo creo que los que estamos desde hace tiempo trabajando en esto vemos que es una necesidad y que, o sea, que era una necesidad y que espero que sea el primero de muchos, además con grandes compañeros y profesionales a los que admiro y con los que tengo el honor de compartir hasta trabajo. Y si me permiten voy a poner una presentación para que podamos profundizar en este caso en mi ponencia, que tengo el gusto de hablar sobre el dolor generalizado a nivel muscular o lo que podríamos decir como fibromialgia y que es algo que nosotros tratamos desde hace bastante. En primer lugar, me gustaría empezar con esta diapositiva de cuál es el impacto que supone el dolor como síntoma que se estudia ampliamente y que en los países europeos o en los países occidentales pues representa aproximadamente un 18% de la población con una intensidad moderada, de moderada a intensa y intensamente el 12% de estos casos, lo cual supone pues, bueno, por encima del 10% de prevalencia. Es una afección, una sintomatología que es muy catastrofista, es decir, este tipo de pacientes sufren mucho y tienen una farmacología muy grande para poder paliar este síntoma tan importante del que sufren. Y por otro lado tenemos la fibromialgia como entidad, que es un síndrome que se asocia pues, con el dolor crónico generalizado y que además normalmente cursa con otras etiquetas a nivel sintomatológico como es la fatiga crónica, además de una diversidad importante de síntomas que veremos a continuación. Y con respecto a la fibromialgia, solo en nuestro país, en España, el rango suele variar mucho, desde rangos de apenas un 0,5%, 0,4%, que no es realmente significativo, hasta una prevalencia de casi el 10% de la población, y de media se establece pues, bueno, que el rango medio de esta enfermedad o síndrome que encontramos es de 2,5 o por encima de 2,5. Esto en España representa aproximadamente unas 700.000 o 1 millón de personas, con lo cual es una cifra bastante importante que debemos tener en cuenta a la hora de atender en atención primaria, en clínica y, por supuesto, estar muy abiertos a que es algo que puede que nos venga a la consulta fácilmente. Nosotros desde hace años venimos tratando estos pacientes y también hemos observado que a veces para mal se les pone una etiqueta de es fibromialgia, esta paciente tiene fibromialgia. Normalmente, como posiblemente todos ustedes sepan, pues la fibromialgia es predominante en las mujeres de edad media adulta y ellas mismas pues nos comentan, nos cuentan que a pesar de tener el diagnóstico de fibromialgia, que normalmente se retrasa mucho y les cuesta llegar al mismo, cuando persiste la sintomatología diversa que veremos a continuación y que les acompaña muy de la mano, al llegar a la clínica, pues al tener esta etiqueta de tienes fibromialgia, pues como que están muy desatendidas en otro tipo de dolencias o síntomas que son igualmente comunes y que son igualmente bastante catastrofistas para su calidad de vida. Trabajamos de la mano de la Asociación de Fibromialgia de Madrid, una de las más grandes de España desde hace tiempo, donde hemos hecho además ensayos clínicos, donde tenemos esta experiencia de trabajar directamente uniendo un poco pues, este tema de la histamina con esta patología. En cuanto a la fibromialgia, pues es un cajón desastre que parte del cajón desastre a nivel de diagnóstico, de criterio de diagnóstico clínico viene porque desde hace más de 3 décadas han ido apareciendo distintos consensos en los que se han ido reclasificando los criterios de diagnóstico diferencial de la enfermedad o del síndrome. Esto, por lo tanto, dificulta mucho
gran parte de entender dónde está el paciente, si el paciente está sufriendo o no esto. También incluso pues, durante mucho tiempo es una especialidad, o sea, es una patología a la que los pacientes acuden a diversas especialidades médicas, como puede ser medicina interna, neurología, traumatología, reumatología, y al final pues cada una tiene su propio criterio, su propia visión, y esto pues bueno, dificulta de alguna forma el unificar criterios y poder avanzar por el bien del paciente. Aquí os recojo algunos de los consensos más relevantes. Como veis, hay algunos pues, del 2021, bastante actual. En España tenemos el consenso del 2010, pero bueno, hay uno muy importante que es el de la Sociedad Americana del Dolor, que es el que tenéis abajo, que es del 2019. Y bueno, todos estos criterios no solo asociados a lo que es la fibromialgia o el dolor crónico, sino también, pues por supuesto, a otras entidades como puede ser la fatiga crónica o el síndrome de fatiga crónica, que para ello pues, también existen sus propios consensos o documentos de consenso en el criterio diagnóstico. Cuando nos vamos a una de las guías de referencia, que es la que tenemos en España, por ejemplo, que que tenéis aquí en la imagen, os he rescatado algunos síntomas que ellos establecen como muy prevalentes o bueno, con distinto porcentaje de prevalencia dentro de estos pacientes de fibromialgia. Por supuesto, el dolor es en el 100% de los sujetos. Sin embargo, hay otros síntomas como son la alteración del sueño, el cansancio, que pueden llegar hasta el 90% de los sujetos, es decir, la mayoría de estas pacientes sufren igualmente de fatiga crónica o cansancio, así como de alteraciones del ciclo de vigilia, de los ciclos circadianos y del sueño en sí. Y además, otra sintomatología muy prevalente, como puede ser la patología digestiva, o lo que engloban ahí como síndrome de intestino irritable o como colon irritable, pues como veis también es muy prevalente, por encima del 70%, pero además otros síntomas que, aunque son menos prevalentes, pero bueno, cefaleas o migrañas estamos hablando de casi el 50%, ¿no? O sea, uno de cada dos, no el 50%, pero bueno, en esta guía establecen hasta el 40%, sensación de hinchazón o del bloating que decía el doctor Pedro Ojeda en la anterior conferencia, pues hasta el 50% de los pacientes y demás. Y recuperando un poco síntomas que están numerados en estas guías o en estos consensos como síntomas asociados o síntomas muy prevalentes, pues tenemos ahí, os he remarcado algunos en azul para que se vea como muy fácilmente, como son dolores musculares, el síndrome de intestino irritable, la fatiga, los problemas de memoria, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, el quemazón, el ardor, todo esto, bueno, la depresión, bueno, muchos otros que podéis tener, que tenéis en la diapositiva. Como podréis haceros una idea, todo esto es muy similar a lo que venimos escuchando en las previas ponencias de este congreso en cuanto a los síntomas que produce per se el déficit de DAO o una intolerancia a la histamina. Y me he permitido un poco pues, hacer como esta pregunta o esta unión un poco de, por un lado, en la parte izquierda pues tendréis un poco esa sintomatología, aunque los iconos son muy pequeñitos, pero bueno, dentro del sistema nervioso central, ocular, dolor muscular y demás, en cada una de los aparatos o sistemas que engloba pues el cuerpo humano, pues tendríamos afecciones desde la fibromialgia, desde la visión de la fibromialgia y, por supuesto, a nivel de déficit de DAO o de intolerancia a la histamina, tendríamos prácticamente los mismos síntomas. Entonces, esto de alguna forma pues, nos lleva a la pregunta de ¿podría ser el déficit de DAO o la intolerancia a la histamina un biomarcador, un predictor en la patología de la fibromialgia? Incluso si de ser así o incluso sin responder a esta pregunta, pues si podríamos de alguna forma utilizar el enfoque del tratamiento utilizado para una histaminosis o para un déficit de DAO, es decir, la DAO exógena, introducir la DAO exógena junto con una dieta baja en histamina en pacientes que sufran de fibromialgia. Pues para nosotros esta pregunta es que sí, estas respuestas serían definitivamente afirmativas, algo que hemos visto en nuestra propia experiencia y que además si vamos recogiendo un poco las vías que podrían estar relacionadas o influenciadas en este sentido, veríamos que tanto a nivel de la inflamación o la inflamación de bajo grado
la parte del efecto que puede hacer la histamina como neuroregulación o neuroinflamación y la activación de los nociceptores o estos receptores del dolor, y simplemente la actuación a través, sobre todo, como decía en la ponencia anterior el doctor Ojeda, del receptor 3 de la histamina como neurotransmisor y demás. Y como también se ha hablado anteriormente, en la capacidad de la microbiota o una posible disbiosis intestinal, el SIBO, permeabilidad intestinal y demás, en la producción por esta vía de histamina, interviniendo sin duda en su regulación. Además, cada una de estas pues, va a afectar a las demás, es decir, la inflamación va a afectar a la neuroregulación o a la neuroinflamación y además va a afectar a la microbiota o al borde encetillo del eje del intestino, y por supuesto pues, a nivel neuronal se va a regular la inflamación y la microbiota, y a nivel de la microbiota o el borde encetillo vamos a tener esta conexión junto con la inflamación o con la parte neuronal. En cuanto a la inflamación o inflamación de bajo grado, simplemente comentar que... With low grade inflammation. Disculpar, es que se me ha cruzado el idioma. La traducción simultánea, perdón. En esta diapositiva simplemente hay un mecanismo a través de la inflamación que puede producir, por ejemplo, algunas bacterias portadoras del EPS, del lipopolisacáridos, que van a hacer una translocación y que pueden generar pues, una endotoxemia en el borde encetillo de esta microbiota. Y por sí misma la inflamación ha sido pues, ampliamente estudiada y ampliada en los estudios o en los pacientes de fibromialgia per se, tanto en el propio tejido como a nivel de los nociceptores del dolor. En cuanto a la parte de neuroregulación, pues destacar que así como otros neurotransmisores como pues, dopamina, adrenalina, cortisol y demás, van a determinar o van a influir en los pacientes de fibromialgia por un lado, pero es que además estos neurotransmisores o estos factores, como pueden ser los emocionales, condicionantes emocionales, como pueden ser el estrés o la ansiedad, depresión, etcétera, que como decía al principio, son síntomas muy prevalentes y muy asociados a la patología de la fibromialgia, vemos que estos factores evidentemente también se asocian a mayor liberación, por ejemplo, de histamina endógena por el mastocito, porque se degranula de una forma desregulada. Por lo tanto, todo esto va a influir, así como la parte de la microbiota o el eje microbiota-cerebro, como indicaban también en la ponencia anterior, pues infecciones, sobrecrecimiento bacterianos en el intestino delgado con prevalencia de bacterias proteolíticas, o simplemente una disbiosis con algunas bacterias, especialmente que sean portadoras de la histidina descarboxilasa, pues van a producir vía aumento de la posibilidad de tener histidina, pues van a producir ellas mismas histamina, que va a pasar por vía porta y que va a provocar igualmente pues un incremento de la histamina sistémica. Además, como se ha mencionado también en la mañana, hay una cada vez hay más asociación de la patología digestiva, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, donde lo que está dañado, lo que puede estar alterado es el borde en cepillo, los enterocitos, que sin duda es uno de los puntos relevantes para entender dónde está el problema con el déficit de DAO, porque en este borde en cepillo es donde se sintetiza la enzima DAO y se libera para que degrade esta cantidad de histamina que tomamos de forma exógena a los alimentos, y el concepto de que tengamos el intestino permeable o síndrome de intestino permeable o leaky gut, pues esto nos puede llevar a pensar que posiblemente ese borde en cepillo no sea tan eficiente a la hora de sintetizar la enzima DAO, o por supuesto pues unas celiaquías no diagnosticadas, unas infecciones y demás que pueden alterar esto. Y además pues está descrito cómo la histamina puede alterar alterar a nivel celular la vía de inflamación a través del Toll-like receptor, a través del TLR, que esto, pues bueno, de alguna forma pues puede incrementar, por un lado, el intestino permeable y por otro lado, pues la cascada inflamatoria a nivel celular.
Este estudio que se publicó en el año pasado, en 2020, es muy interesante porque relaciona directamente la histamina, los receptores de histamina con el dolor neuropático y bueno, es bastante gráfico, se lo dejo para que lo puedan ojear, aquel que tenga un poquito más de interés en esta vía, porque describe del receptor 1 al receptor 3 de la histamina cómo están afectados por este dolor. Además, cuando nos focalizamos un poco en histamina y fibromialgia, no en déficit de fibromialgia, pero en histamina, aquí os traigo unos cuantos estudios que nos sitúan como un posible candidato de vías y mecanismos que estén implicados directamente conectados o bien con la fibromialgia, o bien con el dolor, o bien con los problemas musculares o a nivel osteoarticular. Por lo tanto, todos estos indicios pues están ahí y son los que nosotros, conociéndolos, pues actuamos en la clínica en este tipo de pacientes o sintomatologías. Bien, conociendo pues dónde puede estar el posible mecanismo que esté fallando o el conjunto de mecanismos que estén fallando, es decir, si tenemos un déficit genético, si tenemos una liberación exagerada de la histamina endógena, si tenemos una alteración en el borde en cepillo y ese enterocito inflamado y por tanto un déficit a lo mejor secundario a otra patología primaria, si tenemos un problema pues, con el catabolismo a nivel de ese bloqueo que pueden provocarnos los fármacos o el alcohol, como nos decían, o esta otra pata de la microbiota, sobre el crecimiento bacteriano, disbiosis y demás, que también se ha comentado. Entonces, tenemos esta visión de cómo podemos tener un paciente que tiene una sintomatología que es totalmente compatible con un cuadro de déficit de DAO y donde si llegamos por supuesto, a detectar que hay una alteración de la histamina por cualquiera de las vías que ponemos arriba, pues es interesante el valorar el tratamiento con la DAO exógena y con una dieta baja en histamina bien preparada y completa a nivel nutricional. Por lo tanto, como conclusiones, existe una fuerte asociación a nivel molecular y fisiológica que nos relaciona o que nos llevan a poder pensar que hay una conexión entre la histamina y la fibromialgia. El tratamiento de la DAO exógena junto con una dieta baja en histamina podría ser, por lo tanto, un potencial tratamiento o estrategia terapéutica que necesitamos, que nosotros tenemos más de 5 años de experiencia en esta línea con resultados muy satisfactorios y que son necesarios aún así más estudios específicamente con la medición de la posible prevalencia aumentada del déficit de DAO en este tipo de población, es decir, con fibromialgia y en una segunda línea de estudios, pues la posibilidad de que el tratamiento con la DAO exógena o con la DAO exógena junto con una dieta baja en histamina, pues sea un enfoque terapéutico para estos pacientes. Lo cual además, pues bueno, tengo el honor de anunciar que en este sentido, gracias al apoyo de Doctor Healthcare y Abbott Biotic, vamos a liderar un ensayo clínico en este sentido. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención.